Vamos a leer entonces en el capítulo 6, que es donde estamos, lo que es este prólogo del diluvio, que dice: aconteció que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas del hombre eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que habían escogido. Entonces dijo Yahvé: mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. En aquellos días, y también después, los nefileos estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. Estos eran los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vio entonces Yahvé que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. Y Yahvé sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció en su corazón. Y dijo Yahvé: borraré de sobre la faz de la tierra los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Y estos son los descendientes de Noé. Noé, varón justo, fue sin defecto en sus generaciones. Noé caminaba con Ja Elohim y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra en presencia de Elohim y se llenó la tierra de violencia. Y vio Elohim la tierra y he aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Elohim a Noé: el fin de toda carne viene ante mí. Por cuanto la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos, he aquí los destruyo con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés y harás compartimentos al arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y esto es lo que harás. 300 codos será la longitud del arca, 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Harás una claraboya al arca y la rematarás a 1 codo por arriba. Pondrás una puerta en un lado del arca y le harás planta baja, segunda y tercera. Y he aquí que yo, hago caer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida bajo los cielos. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. También harás entrar en el arca 2 de cada ser viviente de toda carne para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra, de las aves según su especie, de las bestias según su especie y de todo reptil del suelo según su especie. 2 de cada especie irán a ti para que sobrevivan. Y tú toma para ti de todo alimento comestible y almacénalo contigo, pues te será de sustento para ti y para ellos. E hizo Noé conforme a todo lo que le había ordenado Elohim. Así lo hizo. Este pasaje que, como estuvimos viendo, es parte de lo que es el documento yavista, porque si os dais cuenta, se menciona continuamente el nombre de Yahvé. Es parte del documento yavista. La parte anterior, como vimos, era documento sacerdotal. El yavista nos muestra en este capítulo el avance de la maldad. Si os dais cuenta, ya en los capítulos anteriores, el capítulo 4 y el capítulo 5, se va preparando el terreno hablando acerca de cómo el hombre, se iba metiendo en la maldad. Recordad el caso de Lamec, el vengativo, la muerte de Abel por parte de Caín, los primeros constructores de armas. Es decir, hay como una pequeña preparación, introducción, podríamos decir, a lo que es, el tema con el que ahora nos vamos a meter, que es un tema más complejo, es un tema más complicado. Ya en esta época se comenta que la
la humanidad estaba bastante diseminada por toda la tierra. Es decir, que habían debido pasar bastantes años, porque ya habían llegado a muy diferentes lugares. Y por todas partes, Dios veía al hombre y se daba cuenta de que la tendencia del hombre siempre era hacia lo malo. Es decir, y a mí me llama mucho la atención de este pasaje, el prólogo de lo que se llama el diluvio, cómo Dios, que en la creación había terminado diciendo, vio Dios que esto era bueno, ¿no? Aquí Dios se arrepiente de haber hecho al ser humano, ¿no? Es decir, qué dos situaciones divinas tan diferentes. Es decir, porque Dios crea para bien y Dios crea con un propósito, con un plan. Cuando el plan, el ser humano se lo estropea a Dios, y los planes a Dios se los podemos estropear, eso que dice alguna gente, no, es que si Dios tiene un propósito, tú descuida que ese propósito se va a cumplir. Un momento, ese propósito se va a cumplir si tú dejas que el propósito de Dios se cumpla en ti. No contra tu voluntad. Eso es un gran error, ¿no? Pero aquí, como ya dijimos, nos enfrentamos a un problema de la época de David. Es decir, el problema que aquí nos enfrentamos es que en la época de David, dentro de lo que eran las sociedades filisteas, que eran gente que habían venido de fuera, que no eran, digamos, gente autóctona de la zona de Palestina, ni de la zona de Mesopotamia, ni de la zona de Israel, sino que eran de la isla de Creta o de las islas de alrededor de Creta, y se llamaban caftoreos, pues hay una gran cantidad de gente de una elevada estatura. Son lo que se llamaban antiguamente los gigantes. Gente, es decir, un poco fuera de lo normal. Y la gente en la época de David se preguntaba, igual que el ser humano se preguntaba, bueno, ¿por qué existen dos razas? ¿Cómo entró el pecado en el mundo? ¿Por qué las mujeres sufren dolores en el parto? Y todo eso lo hemos ido viendo la respuesta. Se preguntaba, bueno, ¿de dónde vienen estos gigantes? ¿De dónde vienen esta gente, digamos, tan rara, tan especial, ¿no? Es decir, es una época, ya os acordáis que desde el tiempo de Sansón se habla acerca de Goliat, de toda una serie de gente y de una familia concretamente que eran cinco hermanos o 6 hermanos y digamos que tenían camas que medían casi 3 metros de largo, ¿no? Eso indica que, es decir, que había familias completas en las que la genética estaba alterada y eran personas diferentes a lo que era la media de estatura. La media de estatura de un hebreo de aquella época era 1,60 m, 65. Entonces, pensar en una persona de 2,40 m, 2,30 m, 2,20 m, hoy en día son muy normales dentro de lo que son los jugadores de baloncesto, ¿no? Pero en aquella época era, digamos, era como una anomalía y además la anomalía se concentraba entre los filisteos, con lo cual, digamos, la gente se preguntaba una serie de cosas, ¿no? Entonces, sabiendo todo esto y dándonos cuenta de que hay un estudio muchísimo más completo, aquí en el libro se dan todos los textos, en los que se dice
que en la Tierra era la época en la que había gigantes. Es decir, que luego se fueron extinguiendo, por decirlo de alguna manera, o los mataron, los terminaron de matar. Pero hubo una época que fue la época en la que florecieron estos seres especiales. No, ahora, el escritor yavista quiere dar respuesta aquí a lo que era una incógnita para el pueblo. Es decir, esta gente, ¿cómo han llegado a ser así si el resto de los demás no lo somos? Era una pregunta lógica y normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el pasaje que el escritor yavista recoge indica que esos gigantes eran el resultado de una unión contranatural o antinatural o contra la naturaleza entre unos seres angélicos y unos seres y unas mujeres humanas, ¿no? Es decir, cuando tú mezclas, por ejemplo, un perro con un gato, te puede salir un bicho raro, ¿no? Y lo que viene a decir el documento yavista es que esto fue una mezcla extraña y además una mezcla contra la naturaleza. En el libro de Judas, cuando se habla acerca de esto, se dice aquellos que pecaron contra naturaleza. Es decir, se habla varias veces porque los ángeles, en su esencia, en su naturaleza, no están preparados para tener relaciones sexuales. Es decir, un ángel es un ser espiritual. Entonces, probablemente no tienen pene y no pueden tener relación sexual con una mujer. Entonces, ¿cómo se produce esto? Porque, claro, el pasaje no es un pasaje fácil. El pasaje es un pasaje muy complejo, ¿no? La solución para entender esto hay que buscarla en lo que es las otras culturas que se movían alrededor de Israel. En todas las culturas mesopotámicas, sumerias, asirias, babilónicas, persas, griegas y romanas, existían lo que se llamaban los semidioses, que también se les conocía como los titanes. Los semidioses y los titanes eran hijos de los dioses con las humanas. Y eso se repite en todas esas culturas. Es decir, que aquí no tenemos nada nuevo. Lo que tenemos aquí es el reflejo de un concepto ya asumido por una serie de culturas antiguas. Y aquí nos encontramos con que el yavista explica que los ángeles que se rebelaron, y así se dice en el libro de Judas y en Primera de Pedro, de los ángeles que se rebelaron, unos vieron que las descendientes de Set eran muy guapas. Y, es decir, algo se produjo dentro de ellos, como tenían ese germen de maldad y de rebelión, algo se produjo dentro de ellos que les incitó a conquistarlas. Entonces, ¿cómo podían conquistar un ángel? Hombre, los ángeles parece que eran
varones muy guapos, porque cuando se enfrentaban a las mujeres se asustaban, se escondían, les daba vergüenza, es decir, y eran varones de gran estatura, según parece, ¿no? Pero claro, seguimos con el problema. ¿Cómo se mezcla un ser espiritual con un ser natural o físico, ¿no? Y aquí entra en juego lo que se conoce en lo que es el mundo del satanismo o de la brujería como los íncubos y los súncubos. Un íncubo es la posesión de un hombre por parte de un demonio. No es que el demonio se acuesta con una mujer, sino que el demonio posee a un hombre que se acuesta con una mujer. Y de alguna manera, eso no está explicado, ni podemos tener una respuesta, digamos, que nos convenza, de alguna manera lo que sale de esa unión es un ser diferente. Es un ser medio diabólico. Por eso, por ejemplo, todos los gigantes, no se ve en todo lo que es el Antiguo Testamento un gigante bueno, sino que todos los gigantes son gente mala, son gente perteneciente a las tribus enemigas de Israel, concretamente a las razas o a los relacionados racialmente con los filisteos. Pero claro, todo esto es lo que hablábamos acerca de las respuestas etiológicas. La etiología es la ciencia que estudia las causas, ya lo dijimos, ¿no? Y, es decir, lo que se quería dar con esto era una respuesta que satisficiera a las personas que se enfrentaban a esto. Entonces, que había gente de elevada estatura en la época de David, cuando se empieza a registrar el documento yavista, está claro. Y antes de él también lo había. Y Génesis nos dice que los había desde el principio. O sea, pero claro, recordemos esto. Génesis no se está escribiendo cuando las cosas están pasando. Génesis se escribe muchísimos siglos después. Empieza a escribirse en el siglo X antes de Cristo. Pero ¿en qué año está sucediendo esto que se nos está contando aquí, que todavía no ha llegado el diluvio? No lo sabemos. El hecho, digamos, yo creo que es una explicación, pero a mí concretamente es una explicación que no me convence. Es decir, hay algo ahí que no me termina de cuadrar en cuanto a esos cambios internos que tiene que haber en la relación entre un hombre y una mujer para que de un hombre y una mujer, o sea, de un hombre poseído por un demonio y una mujer normal, nazca un gigante. ¿Me estoy explicando o no? Es decir, hay unas incógnitas que no están desveladas y que el yavista tampoco sabía desvelar. Es decir, lo único que se podía hacer era buscar la causa, y la causa, según el yavista, pues había sido que un grupo de ángeles de los que cayeron con Satanás se vinieron a la tierra, digamos, tomaron cuerpo de varones y normalmente pues tomarían el cuerpo de los varones, digamos, más guapos, más altos para poder conquistar a las mujeres,
pues lógicamente si yo voy a... perdón. Si yo voy a conquistar a una mujer y tengo para elegir 2 cuerpos en los que meterme, no voy a meterme en el rechoncho de 1,50 m. ¿Me explico? Me meteré en el cuerpo del tío grandote, fuertote y guapote, porque ese es más fácil que al final realice lo que yo quiero realizar, que es tener relación con la mujer. ¿Lo entendemos? Entonces, aquí hay que entender que todo el pasaje este del principio o el prólogo de lo que es el diluvio, que parece que fuese como si Dios hubiese dicho, bueno, ya está bien, llevo aguantando maldad y viendo que el hombre se dirige siempre hacia lo malo un puñado de tiempo. Bueno, pues de aquí a 120 años esto se va a terminar. Es decir, cuando ahí se dice, en alguna Biblia dice, serán sus días 120 años, la gente piensa que es que eso era como un acortamiento de la edad, pero eso es falso, porque después del diluvio hubo gente que vivió 190, 180 años, 170 años, es decir, que la edad no se acortó. Lo que ahí se está diciendo es que desde el momento en que Dios da el juicio de que va a venir un diluvio, iban a pasar 120 años. Y así fue. Entonces, recordemos eso siempre. Porque, digamos, es muy importante que no nos comamos el coco intentando descubrir esa, digamos, claro, los antiguos, los que creían en las mitologías, ¿no? Como eran los griegos, los romanos, los escandinavos, toda esta serie de gente que partían de que el mundo estaba hecho a raíz de una serie de familias que vivían en los cielos y que lógicamente que de vez en cuando bajaban a la tierra y se hacían sus incursiones yéndose con alguna humana, ¿no? Es decir, también las diosas se podían acostar con los humanos y tenían hijos, porque claro, todo ese mundo era un mundo que reflejaba el mundo social en el que la gente se movía. Si los griegos eran promiscuos y se acostaba cada uno con quien le daba la gana, y los romanos igual, y los escandinavos igual, pues en el concepto religioso se transmite lo mismo. Y se viene a decir que esta gente que eran entes espirituales, se quieren acostar con humanas y a raíz de ahí se produce el nacimiento de los gigantes. Pero, como os digo, este es un pasaje de muy difícil interpretación. Yo lo estuve intentando descifrar con el rabino judío, amigo mío, y él me llegó a decir, mira, nosotros esto no lo tenemos claro. Flavio Josefo, que es un historiador judío, que tiene escrito varios libros importantes y que tiene lo que se llama la Antigüedad de los Judíos, que es una especie de comentario a todo lo que es el Antiguo Testamento. Cuando llega a ese pasaje, él lo menciona diciendo que, creo que por aquí está la cita, a ver. Aquí, en la página 144, él dice lo siguiente, comentando el pasaje. Dice, la posterioridad de Set
siguió durante 7 generaciones considerando a Dios como Señor del universo y observando una conducta virtuosa. Pero con el tiempo se corrompieron, abandonaron las prácticas de sus antepasados y no cumplieron con las honras señaladas para ser rendidas a Dios, ni se preocuparon de ser justos con los hombres. Es decir, fijaos, aquí Flavio Josefo indica que no solamente los descendientes de Caín se hicieron malos, sino que también los descendientes de Set. Y dice, el mismo celo que antes demostraban para ser virtuosos, lo demostraban ahora para ser perversos y se acarrearon la enemistad de Dios. Muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas, porque según la tradición, estos hombres cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llaman gigantes o titanes. ¿Os dais cuenta? Como siempre me gusta decir, todo tiene su razón de ser. Y en todo lo que es esta explicación, pues se habla acerca de algo que era común en aquellas culturas. Fijaos que en la página 145 tenemos similitud con otros relatos antiguos. Y yo digo, no es ya ningún secreto para los cristianos que casi todas las creencias que tuvieron su origen en las tierras de Mesopotamia contienen multitud de elementos semejantes en sus conceptos. Y ya hemos visto esas similitudes en los relatos de la creación y de la caída, y los volveremos a ver en capítulos futuros del Génesis. Pues bien, también en el tema de los gigantes, los judíos recibieron la influencia de las culturas limítrofes. Es decir, esas culturas influyeron de muchísimas formas sobre lo que era la explicación de ellos. Entonces, aquí, por ejemplo, yo cito el dato de un erudito hebreo muy famoso que dice en estos 4 versículos, Génesis 6 del 1 al 4, evidentemente tenemos una alusión a esa esfera de la mitología tan copiosamente tratada en las leyendas sagradas de otros pueblos. Los Nefilim, que era el término, habéis dado cuenta que en la traducción castellana de la Biblia textual se le llamaban nefileos. El término original hebreo es nefilim, que quiere decir seres caídos. Por eso, digamos, con eso entronca el concepto de que eran ángeles caídos. Y por eso los apóstoles Pedro y Judas interpretaron que esos seres caídos eran ángeles caídos. Y aquí se mezcló todo, se hizo un totum revolutum y al final surgió el tema de que los gigantes eran la consecuencia de ellos. Pero el origen de los gigantes no se puede decir que esté demostrado que venga de ahí. ¿Algo concreto? No hay una respuesta, digamos, que de alguna manera nos pueda satisfacer. Podemos autoconvencernos y decir, por ejemplo, a mí la explicación que da Flavio Josefo y el concepto judío, a mí me sorprendió porque un día, hablando con el rabino Joseph Cohen, él me hizo una pregunta. Yo fui para conocerlo, estudiar, y entonces yo ya tenía ese concepto de que aquí se producía una unión entre hombres poseídos y hombres poseídos por ángeles caídos, quizá esa sería la secuencia,
y mujeres descendientes de Set. Y además la había registrado en un folleto que se llamaba Estudios sobre conceptos relativos al infierno. Eso se hizo en el año 81 o 82 aquí en la iglesia. O sea que imaginaos los años que eso tiene, ¿no? Y al cabo del tiempo, cuando me encontré con el rabino judío, pues él, para ver si yo era digno de tener o de prestarme su atención, porque los rabinos son muy puñeteros, son muy estrictos y quieren ver que realmente, si tú vas a preguntarle algo, no vayas a tratarlo como una trampa, sino que vayas porque realmente tengas interés, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? Pues él me hizo una pregunta y me dijo, quiero preguntarte, ¿qué piensas tú acerca del capítulo 6 de Génesis? Y entonces yo le di toda mi explicación. Y él, conforme yo se lo iba dando, él se iba quedando como sorprendido. Y cuando terminé me dijo, es que es casi igual que lo que pensamos los judíos. Entonces, a partir de ahora, tú pregúntame lo que quieras, que tienes mi confianza. Es decir, aquello le sirvió en alguna forma para decir, este tío no es cualquiera que llega aquí por pasar el rato, sino que es una persona que estudia la escritura seriamente, ¿no? Y la gran diferencia entre lo que es el concepto judío y lo que yo menciono aquí en el libro es esa diferencia entre ser seres caídos que poseen un cuerpo humano o ser seres caídos que en su condición de ángeles tengan la relación con las mujeres. Porque yo no creo que un ángel puede tener una relación con una mujer. ¿Me explico? Es decir, hay una gran diferencia. Entonces, en el mundo del espiritismo sí se dice que un ángel puede tener una relación con una mujer. Si es un ángel femenino, pues se llama súncubo, y si es un ángel masculino, se llama íncubo. Pero, y el resultado es un resultado, digamos, perverso. Es un ser maligno que va a intentar destruir y que va a ser un agente de Satanás, por decirlo de alguna manera. Pero, ya digo, este es un tema que no queda suficientemente claro, por lo menos para mí. Hay gente que con esto ya se conformaría porque nunca siquiera lo ha pensado, ¿no? Pero a mí personalmente hay ahí algo que no me cuadra todavía. Es ese cambio genético que se tiene que producir para que un ser espiritual pueda inseminar a una mujer. No me lo explico. No me lo explico. Es decir, ¿por qué? Porque estamos hablando de dos naturalezas completamente distintas. Una naturaleza física y una naturaleza espiritual. Se pueden incluso mezclar dos naturalezas naturales. Es decir, un perro y un gato, un esto y un lo otro. Porque todos son carne, dice la Biblia. Y de una sola carne fueron creados, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero no se puede hacer una mezcla entre dos naturalezas que son incompatibles. Naturaleza espiritual con naturaleza física es una mezcla
yo diría que imposible. De hecho, Pablo, que apela cientos de veces a lo que es el concepto de la naturaleza espiritual, nos viene a decir que son dos mundos completamente antagónicos, diferentes y que no se mezclan. Entonces, digamos que el pasaje no es un pasaje fácil. Y vamos a ver en el versículo 3 de este capítulo 6, es donde se menciona el tema de los 120 años, lo que yo mencionaba, ¿no? Aquí se dice, entonces dijo Yahvé, mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne. En hebreo, la expresión es quizás de otra forma. Es una expresión molesta de Dios. Es como si Dios estuviera diciendo, mira, yo no me voy a pasar el tiempo peleando con el ser humano. Ya estoy cansado de esto. Y lo que voy a hacer es darle un tiempo para que se arrepienta. Y ese tiempo va a ser un tiempo de 120 años. ¿Lo quieren tomar? Que lo tomen. Que no. Toda esta generación que vive en esta zona va a morir. Entonces, eso es importante que lo entendamos. Y como decía aquí, algunos interpretaron este pasaje como indicando que a partir de entonces la edad del ser humano, a partir del diluvio, descendería de las cifras de 900 años, 600 años, a un máximo de 120. Pero, es decir, nos damos cuenta de los años que vivieron la gente después del diluvio, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, que Sem vivió 600 años, nada de 120. Que Arfarad vivió 438, que Selac vivió 433, que Eber vivió 464, que Peleg vivió 239, que Reu vivió 239, igual que su padre, que Serug vivió 230, que Nacor vivió 148, que Taré vivió 205, que Abraham vivió 175, que Sara vivió 127, es la única mujer de la que se dice la edad, que Isaac vivió 180 y que Jacob vivió 147 años. Es decir, aquí nos damos cuenta que aunque se va produciendo como un acortamiento general de la vida, no hay una regla fijada. Es decir, los 120 años son solamente una referencia de una fecha en la que va a pasar algo. Y lo que va a pasar cuando se cumplan esos 120 años es que va a venir precisamente el diluvio. José, que es el último de los patriarcas en fallecer en el libro del Génesis, se dice que murió antes de que cumpliese los 120 años. Es decir, murió con 110 años. ¿No? Luego, si el texto no es una declaración de un nuevo tope de vida impuesto por Dios al hombre como castigo por la maldad que imperaba en el mundo antidiluviano, debe entenderse de otra forma. Y lo que yo propongo es que el pasaje se entienda como los años que faltaban desde que Dios emitió el juicio de destrucción sobre la humanidad hasta que llegó el diluvio. Es decir, que este diluvio fue formulado cuando Noé tenía 480 años y que esos 120 años serían los años en los que él y sus hijos construyeron el arca. Dos argumentos refuerzan esta tesis. Primero, el uso de una expresión que es extraña, que dice en hebreo, el versículo 6 contiene una palabra que falta en la gran mayoría de las traducciones castellanas, pero que es muy importante. Porque dice, cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijos,
Vieron los seres angélicos cuán hermosas eran las hijas de los hombres. Esto es lo que dice Gerhard Fonra, del cual hablamos la semana pasada, ¿no? Entonces dijo Yahvé: no será poderoso para siempre mi espíritu en el hombre, ya que también es carne, que sus días sean 120 años. Y dice: los seres angélicos existían en la tierra por aquel entonces y también después, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes desde la antigüedad remota, los famosos, los titanes. Sería absurdo que Dios, hablando sobre el ser humano, dijese que el hombre también es carne. ¿También es carne comparado con quién? Si el hombre, es decir del hombre que es carne es normal. Decir del hombre que también es carne, se tiene que estar hablando de otro tipo de hombre, es decir, del resultante de esa teórica unión que se produjo. Porque todo esto, como yo decía, es una mezcla para explicar algo que tiene muy difícil explicación, que es el origen de los gigantes. Nos encontramos también con las citas de Pedro y de Juan. En Primera de Pedro se dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, fijaos que aquí los llama directamente ángeles, sino que arrojándolos al Tártaro, que es una prisión, los entregó a cadenas de oscuridad y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos. Dice: y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada. Es decir, el concepto que tiene Pedro es muy claro. Los ángeles estaban en una morada celestial, abandonan su propia morada y bajan a la tierra. ¿Vale? Entonces dice: a esos los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Dice: así como Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, sirven como ejemplo de sufrir un castigo de fuego eterno. Fijaos cómo se enfatiza por parte de Pedro, pero claro, tenemos que ser conscientes que Pedro es judío y que Pedro tiene metido aquí una explicación judía de Génesis 6. Y entonces él, cuando reinterpreta ese pasaje, él lo reinterpreta según el criterio que le ha sido enseñado. No podía interpretarlo de otra manera. ¿Entendemos? Entonces, y como Dios, al inspirar a los escritores para que escribieran, no le quitó su capacidad de intervención, no les anuló su voluntad, no los hizo autómatas, sino que les permitió que siguieran escribiendo con todas sus capacidades y con todos sus sentimientos. Por eso nos encontramos a un Pablo que saluda a su primo, que habla de su hermana, que habla de esto, que habla del otro, es decir, porque lógicamente son gente natural, que no han perdido sus capacidades. Él reproduce lo que le ha sido enseñado. Y lo que le ha sido enseñado es que aquellos ángeles dejaron el cielo, bajaron a la tierra y se unieron a las mujeres. Mi concepto no es ese. El concepto que yo intento dar en el libro y que siempre he tenido es: esos ángeles bajaron a la tierra
poseyeron a cuerpos humanos, a personas, no cuerpos, porque un cuerpo no te lo encuentras vacío, sino que el cuerpo es una persona. Poseyeron a personas y a través de esas personas tuvieron esas relaciones con esas mujeres que parece que eran muy guapas, atractivas, ¿no? Y estos textos demuestran que esos ángeles fueron confinados en una prisión en el tiempo de Noé. Como nos revela la expresión de Pedro en su primera epístola al hablarnos, dice, los espíritus encarcelados que en un tiempo desobedecieron cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca. Es decir, y las tres citas muestran, digamos, una unanimidad de criterios. Primero, los seres de los que se habla son ángeles o espíritus. El tiempo en el que se produce es en los días de Noé. La actitud es que son desobedientes, es decir, no guardaron su estado espiritual. ¿Y cómo están? Están encarcelados en prisiones eternas, especialmente en una prisión que en griego se le llama Tártaro, que también estaba tomado de la mitología griega. El Tártaro era el lugar de sufrimiento al que eran llevadas las almas que habían sido malas. Pero además el texto de Primera de Pedro parece llevar implícito que ese tiempo de espera de 120 años fue el necesario para la construcción del arca y una buena prueba de la paciencia de Dios. Lo visto anteriormente nos fuerza a concluir que cuando se está hablando de 120 años de vida, no se está hablando de la edad de los humanos en general, sino de un sector de la humanidad corrompida, los descendientes de esa unión ilícita de los ángeles con las mujeres. Y este prólogo yavista al diluvio muestra la tristeza de Dios por ver cómo se iba desviando progresivamente a la humanidad de sus caminos y cómo la maldad iba siendo una forma de vida continuada en esa sociedad antediluviana. Lo que hizo que el Señor decidiera erradicar de la tierra tanta maldad y comenzar de nuevo con una familia de 8 miembros. Pues recordemos que tanto en el capítulo 4 como en este inicio del 6, que originalmente estaban unidos en el documento yavista, se ha expuesto la situación de depravación moral y social del momento. Pero como un atisbo de esperanza, como una nueva forma de ver el futuro, el versículo 8 termina introduciendo a Noé. Es decir, el inicio de este prólogo al diluvio es catastrófico. Da una sensación de tristeza, como de la pena de Dios por lo que estaba viendo, ¿no? Pero termina con una llamada a la esperanza, diciendo, pero allí estaba Noé. Y halló gracia delante de Dios. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, vamos a parar aquí y vamos a ver qué pensáis o qué podemos sacar en claro de este complicado pasaje que nos ha tocado hoy analizar. Venga, comentarios, cosas que os llamen la atención. Está complicado. Además, porque, bueno, además por toda la información que se ha tenido de otros puntos de vista, y muchos hablan de manipulación genética y de Dios se valió de ángeles para hacer la creación, muchas cosas que están por el medio que crean en muchos sectores una gran confusión y de eso hacen doctrina y una barbaridad. Entonces, por lo menos me llama mucho la atención, leí varios libros un tiempo que iba a la biblioteca, bueno, la librería Amor de Dios en Madrid, había una sección de guerra espiritual y en ella pues había una escritora
Sí. Se llama Rebecca Brown, ¿no? Sí, la conozco. Entonces ahí pues acompañaba la conversión de una sacerdotisa y ella comentaba Sí. su experiencia de que tenía relaciones Con espíritus que sentían con demonios. como esa fuerza o esa energía pues entraba en ella, ¿no? No habla Sí. de una penetración como conocemos nosotros un coito, pero sí que hablaba de que el espíritu tomaba posesión de su cuerpo en Sí. un acto de relación sexual. Entonces es una cuestión muy, Sí. muy compleja. Sí, bueno, el tema, ya digo, el tema es que da para mucho y está muy relacionado con lo que es el ocultismo. Si os acordáis, la semana pasada hablábamos acerca del libro de Enoch. El libro de Enoch es un libro esotérico, es un libro de, digamos, de cómo sucedió todo eso. En el libro se cuenta, se le dan los nombres incluso a los ángeles que cayeron, a un grupo, y porque no fueron una gran cantidad, sino un grupo específico, ¿no? Y todo lo demás. Pero, es decir, nosotros lo que tenemos es lo que tenemos, y lo que tenemos es que saber lo que tenemos, por qué está ahí, quién lo ha puesto, y cómo nosotros podemos interpretarlo medianamente con un poco de equilibrio, sin irnos a lo espiritualoide, espiritualizándolo todo, ni tampoco tragarnos todas las respuestas que desde distintos campos se nos quieren dar, pero sí conociendo las diferentes respuestas. Y luego nosotros elegiremos aquello que más nos convenza. Entonces, yo creo que esa es una buena forma de acercarse a la Escritura. Nunca ser dogmáticos. Es decir, nunca decir, no, es que lo que yo pienso es lo único que se puede pensar. Mentira. Nadie tiene la verdad absoluta. Todos estamos en camino a descubrir más de la verdad. Podemos tener ciertas verdades ya como fijadas y como claras porque no hay otra salida, por decirlo de alguna manera, pero hay una cantidad de cosas que nosotros tenemos que ir descubriendo. Entonces, lo sabio es conocer las diferentes posturas frente a las cosas y quedarnos con aquella que más nos convence internamente. En cuanto a la referencia que da Judas y Pedro, que definen directamente a los seres como ángeles caídos, pues estoy muy de acuerdo con lo que dice, que no ha sido anulada su personalidad, su conocimiento, pues tenían una base ya de, digamos así, de una comprensión de esos hechos. Pero poniéndolo como un ejemplo, Pablo dice que recibió directamente de Jesús cómo debería de realizarse la Santa Cena, tal como lo recibí yo, así lo digo yo, pero en este caso ellos no dicen esto, no dicen que es algo que es una revelación que le ha sido dada, sino que... No, y además es que uno descubre, es decir, en sus explicaciones, que es una repetición de lo que pensaba, por ejemplo, Flavio Josefo, o de lo que pensaron los rabinos antiguos. Es decir, es la misma explicación, porque es una explicación que medio une las dos naturalezas, pero que a nosotros hoy en día, desde la sociedad en la que vivimos y cómo analizamos las cosas, tampoco nos satisface. Por lo menos a mí no me satisface, pero, digamos, es a lo máximo a lo que puedo llegar. Entonces, como es a lo máximo a lo que puedo llegar, ahí me quedo. No quiero inventar, no quiero elucubrar, quiero, digamos, basarme sobre lo seguro y enseñar sobre lo que es seguro. Y luego que cada uno elija aquello que más le convence. Manolo, ¿qué piensas? La verdad que sobre todo esto lo que pienso es que no debe uno de pensar como tú estás diciendo, más de la cuenta. Al contrario, un poco menos de lo que pensaba. Yo pensaba que lo dijo de los 120 años era, y veo que lleva razón, yo lo veo también así. Sí. Que era el tiempo que iba a tardar.
el diluvio en llegar. Sí. Sí, pero es que se han hecho, o sea, a veces viciamos los textos bíblicos. Y entonces, gente muy inculta te suelta en una predicación, y entonces el Señor dijo, la fecha de la vida se va a reducir a 120 años. Y a raíz de ahí lo repite el otro que estaba al lado. Y luego el siguiente lo coge y lo pone en un libro. Y se mete y lo repiten del libro. Y parece que una verdad repetida muchas veces se convierte, que una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, con el pasaje del diablo en el que se mencionaba como si el diablo tuviese instrumentos musicales, como si fuera, y entonces hubo una cantidad de gente que desde el siglo pasado puso la teoría de que el diablo era el director de la alabanza en los cielos. Porque la Biblia decía en el libro de Ezequiel, capítulo 28, tus flautas y tus tamboriles estuvieron preparados para ti en el día de tu nacimiento. Pero ese texto es una traducción fatal del texto hebreo. Porque ese texto que lo hizo Reina y Valera, en esa época, es decir, se habían cambiado los términos griegos porque el texto habla acerca del hijo de un rey que está vestido con una ropa llena de encajes y que esos encajes tenían como unos agujeros, lo que se llama normalmente en costura bodoques, que eran como unos agujeros que en la época, en el siglo XVI, eran muy comunes en lo que era la ropa europea. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que de ahí sacaron que como eran, porque ahí se hablaba de redondeles. Entonces, al hablar de redondeles, pues lo unieron al término flautas y al término pandereta o tamboriles que tenían también forma redonda. Y de ahí siguieron sacando que es que el diablo era el director de alabanza y que por eso, es decir, el diablo puede alterar la alabanza en un culto, intentar llevarse la gloria, en fin, una cantidad de barbaridades, ¿no? Yo tuve en el año 78, me parece que fue, que desmitificar todo eso. Y lo escribí en un libro que se llamaba precisamente Hablando Claro sobre alabanza y adoración, en el cual, yo demostraba de dónde venía esa mala traducción y cómo la gente había cogido una mentira repetida muchas veces y la había convertido en una verdad. Entonces los cristianos tenemos que ser muy cuidadosos en eso, sobre todo si queremos ser honestos con la palabra de Dios y no tragárnoslo todo. Hay que analizar las cosas, como dice Pablo, y quedarnos con aquello que nos edifica, que nos es bueno, que nos ayuda. Pero sobre todo, en todo lo que es el estudio de la Biblia, lo que nos ayuda es una actitud humilde, una actitud de aprendizaje. La actitud del eunuco de mira, ¿y cómo podré si alguien no me enseña, ¿no? Es decir, esa actitud a mí me encanta. Yo creo que es una actitud. Yo llevo 51 años conociendo al Señor y yo no he dejado de aprender un solo día de la palabra de Dios. Cada día la palabra de Dios me enseña algo. Cada vez que escribo y me pongo delante de Dios y pido dirección y busco la ayuda de Dios, descubro cosas absolutamente nuevas. Y yo tengo que mantener esa actitud. Si yo ya me creyese saberlo todo y tenerlo todo claro, sería un engreído que no serviría para nada. Pero yo sigo aprendiendo y quiero seguir aprendiendo hasta el día en que
en que me vaya con él. Entonces es importante que lo hagamos así. Bueno, pues despedimos en oración y continuamos la próxima semana con... la próxima semana no íbamos a tener estudio porque yo iba a estar fuera, pero como voy a estar aquí, pues en principio lo tenemos, a menos que el coronavirus no nos afecte a ninguno. O no nos prohíban tener reuniones. Digámosles que ahorita no venga. Que no venga. Bueno, pues oramos y damos gracias al Señor despidiendo esta reunión y vamos a recordar a los hermanos que no están. Concretamente vamos a recordar a Óscar para que se mejore y también a Enrique y concretamente a su hijo Emmanuel, que es el que ha sufrido la operación. Así que